¿Cuántos están listos para recibir la palabra del Señor? Sabes, durante toda la semana que he estado orando y hay algo, estaba pensando en algo que me llama mucho la atención. Siempre que estoy preparando un mensaje, a veces me da un poquito, no voy a usar la palabra temor, pero sí me entra un poquito de expectativa, porque por lo general, si hay algo que Dios me ha enseñado en los 19 años ya como pastor, es que si yo voy a hablar de fe o de paciencia o de confianza en Dios, tengan la seguridad de que esa semana Dios me va a probar en alguna de esas áreas. Así es que, ¿por qué menciono esto? Porque yo sé que Dios tiene algo preparado para ti. Y si tú has estado luchando de alguna manera, yo creo que este mensaje viene directamente del trono de nuestro Dios. Y Dios sin duda va a hablar a tu vida. Y quiero preguntarles a manera de introducción, ¿cuántos de ustedes, si somos bien honestos, cuántos dirían, pastor, voy a ser honesto con usted, yo he luchado con la preocupación? Vi como que, bueno, yo no sé. Quizá ya se preocuparon nada más de pensar qué deben responder, ¿verdad? Y yo creo que si soy bien honesto con ustedes, y al menos esto es lo que he aprendido en estos últimos 2 años, somos muy vulnerables a la preocupación, ¿verdad? Déjame les digo cómo trabaja esto. Y he descubierto que la preocupación por lo general, hermanos, amigos, es un asunto de control. ¿Qué quiero decir con esto? Tú estás tratando de controlar la economía, quieres controlar los precios de la gasolina. Ese dolió, ¿verdad? Quieres controlar las circunstancias y cuando no puedes controlarlas, ¿qué haces? Te preocupas. ¿Quieres controlar a tus hijos? Y quieres que todo sea perfecto y que no les pase nada. Y entonces, ¿qué haces? Te preocupas. Y de repente te entra por la cabeza la idea, quieres controlar el futuro. No sabes lo que va a pasar el día de mañana. Y la respuesta natural de alguna manera es controlar. Como lo acabo de mencionar, cuando tú te preocupas, estás tratando de controlar lo incontrolable. Yo quiero invitarte en este momento a que respires profundo conmigo por un momento. Si comiste cebolla o frijoles, ten cuidado. Pero quiero que respires profundo y lo dejes ir por un momento. Que lo dejes ir por un momento, porque sabes, hay algo que he aprendido. Y eso es algo muy profundo. Lo que más te preocupa, por lo general, muestra en dónde estás confiando menos en Dios. Lo voy a repetir. Lo que más te preocupa es un reflejo o es aquella área en la que menos estás confiando en Dios. Por eso hay alguien que ha dicho que muchas veces los creyentes podemos ser ateos practicantes. Ay, pastor, ¿cómo que me está diciendo eso? Decimos creer en Dios, ¿verdad? Pero en la práctica muchas veces se nos olvida el aprender a confiar en Él. Por eso yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te está preocupando el día de hoy? Y de hecho, si hay alguien que habló mucho acerca de la preocupación y del afán y de la ansiedad, fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo estas palabras a sus discípulos y dijo lo siguiente en Mateo capítulo 6. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo vestirán. Y luego pregunta, ¿no tiene la vida más valor que la comida? ¿Y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupa, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Por más que me preocupe, hermanos, por el cabello que tengo en la cabeza,
por más que me preocupa, no voy a poder agregarle más cabellos. Y lo mismo sucede con cualquier cosa que estés atravesando. Y por eso Jesús está preguntando, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupa, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Sabemos que la respuesta es no, ¿verdad? Al preocuparnos no podemos añadir nada. De hecho, hace algunos años hubo una persona cuyo nombre es Corrie ten Boom, y ella dice la historia que pasó un tiempo de niña en un campo de concentración como seguidora de Cristo, y esto es lo que ella escribió acerca de la preocupación. Ella dijo, la preocupación no vacía el día de mañana de su pena, sino que vacía el día de hoy de su fuerza. Qué profundo. La preocupación no vacía el día de mañana de su pena, sino que vacía el día de hoy de su fuerza. Hermano, si quieres quedarte rápidamente sin fuerzas en el día, dale lugar a la preocupación. ¿Están despiertos? Por eso el día de hoy yo quiero hablar acerca del tema viviendo sin preocupación. Viviendo sin preocupación. Y si somos honestos, esto suena bastante bien, pero para vivir sin preocupación primero tenemos que responder a una de las preguntas más fundamentales que la humanidad tuvo que responder. De hecho fue una de las primeras preguntas que la humanidad tuvo que responder, y esto lo encontramos en el primer libro de la Biblia. ¿Cómo se llama el primer libro? En el libro de Génesis. Y vemos que en el capítulo 2 de Génesis dice la palabra que Dios creó a Adán y luego le dio una regla o un mandamiento y dijo lo siguiente: puedes comer de cualquier árbol en el jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego dice la palabra que Dios creó a los animales y luego creó a Eva. Y Eva aparentemente aprendió la regla de Adán, y ella está en el jardín un día y dice la palabra que se apareció un nuevo personaje en el capítulo 3 de Génesis, que es la serpiente. Y luego la serpiente comienza a hablar con Eva, y eso es lo que le dice. Le dice, ¿verdaderamente Dios dijo eso? ¿Dios realmente dijo que no podías comer de ningún árbol? ¿Verdaderamente Dios lo dijo? ¿De verdad puedes confiar en Dios? ¿Es Dios realmente digno de confianza? Y unos versículos más adelante está Eva en el jardín y dice que ella miró el árbol y vio que era bueno para comer, que era agradable a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Y hermanos, en ese momento ella tuvo que tomar una decisión, al igual que tú y yo tenemos que tomar la misma decisión el día de hoy. Y la decisión es la misma. ¿Voy a confiar en Dios o voy a confiar en aquello que puedo tocar? ¿Voy a confiar en Dios o voy a confiar en mis deseos? ¿Voy a confiar en Dios o voy a confiar en mis pensamientos? ¿Voy a confiar en Dios o voy a confiar en lo que puedo controlar? Y cada uno de nosotros tenemos que hacernos la misma pregunta: ¿es Dios digno de confianza? Y sin embargo vemos que el salmista escribe las siguientes palabras en el Salmo 62 y dice lo siguiente: Dios es mi salvación y mi gloria, es la roca que me fortalece, mi refugio está en Dios. Suena como alguien que verdaderamente no está preocupado. Y luego dice, confía en Él. No algunas veces, no cuando te dé la gana, o no cuando lo sientas, sino dice, confía en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Entrégale tus preocupaciones, tus miedos. ¿Por qué? Y al final dice lo siguiente: porque Dios es
nuestro refugio. ¿Lo escuchaste? Porque Dios es nuestro refugio. Y aquí el salmista entiende la verdad. Y la verdad es que Él está entendiendo, es el atributo que vamos a aprender el día de hoy. La semana pasada estudiamos que Dios es ¿qué? Misericordioso. Y el día de hoy vamos a aprender que nuestro Dios es un Dios digno de confianza. Que nuestro Dios es un Dios digno de confianza. Y esto no es lo que Él hace, sino es quien Él es. Hermano, esa es su naturaleza. Nuestro Dios es merecedor de toda nuestra confianza. Aún en momentos difíciles, aún en momentos de dificultad, tienes que recordar esta verdad, que nuestro Dios es digno de confianza, que podemos confiar. Ahora, yo sé que quizá preguntarás, pero pastor, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo le hago para poder confiar? ¿O cómo sé que Dios es digno de confianza? Y quiero que veamos el día de hoy 3 maneras de saber que nuestro Dios es digno de confianza. Veamos la primera. En primer lugar, sabemos que Dios es digno de confianza porque Él ha sido fiel en el pasado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios ha sido fiel en el pasado. De hecho, es interesante que hay un tema que podemos encontrar en el Antiguo Testamento y aparece en Génesis, luego más adelante en Éxodo, luego en Deuteronomio, luego en el libro de los Salmos y más adelante en los profetas. Y ese tema es cuando Dios dice: recuerden. Dios constantemente les dijo: recuerden. De hecho, hay un versículo en Éxodo capítulo 13, versículo 3, dice lo siguiente, dice: entonces Moisés dijo a los israelitas: este es un día para recordar para siempre. Es el día que salieron de Egipto, donde eran esclavos. Hoy el Señor les sacó. ¿Con qué? Él no dijo con mi fuerza o con la fuerza de ustedes. Dice: Dios los sacó con la fuerza de su mano poderosa. Con la fuerza de su mano poderosa. Por eso Moisés está diciendo al pueblo: recuerden que Dios ha sido fiel en el pasado. Recuerden el hecho de que Dios, cuando ustedes clamaron por misericordia al cielo, Dios escuchó sus clamores. Pueblo, recuerda que Dios los libró del gobernante más poderoso de la faz de la tierra por medio de 10 plagas para demostrar su gloria. Recuerden el hecho de que cuando estaban en medio, a punto de cruzar el Mar Rojo, no fueron detenidos por el agua, sino que Dios partió el mar y cruzaron en tierra firme, y Dios detuvo en seco a la fuerza militar más poderosa. Recuerden cuando llegaron al desierto y Dios los guió con una nube de día y con fuego de noche. ¿Lo recuerdas? Recuerden que cuando tuvieron sed, Dios proveyó agua. Recuerden cuando tenían hambre, que Dios mandó maná del cielo, que el nombre literalmente significaba: ¿qué es esto? Recuerden que Dios ha sido fiel en el pasado. Recuerden que nuestro Dios es digno de confianza. Y hermanos, si hay algo que quiero que te lleves el día de hoy, es esta verdad: que en medio de tu dificultad más grande, Dios es digno de confianza. Y es por eso que el pueblo, tú lo puedes leer en la Biblia, pero el pueblo de Israel tenía una práctica, que cada vez que Dios hacía algo, hacía un milagro, ellos apilaban o acumulaban algunas rocas o piedras, y lo hacían para recordar lo que Dios había hecho. ¿Cómo podemos saber que nuestro Dios es digno de confianza? Es por el hecho de que Dios ha sido fiel en el pasado. Y yo no sé, no sé cuáles sean para ti esas piedras o esos montones de piedras que te ayudan a recordar la fidelidad de Dios, pero te voy a contar brevemente algo que para mí ha sido como esas piedras o esos montones de piedras que me hacen recordar la provisión y la fidelidad de nuestro Dios. Para mí, ese montón de piedras es un Chevy Malibu 1998.
Y ese carro, quizá diría, bueno, ¿de qué se trata? Bueno, cuando estábamos cuando vivíamos todavía en el noroeste de Arkansas, mi esposa y yo estábamos comenzando a tener familia, y recuerdo que fue durante ese tiempo que estábamos considerando la necesidad, estábamos verdaderamente por mi trabajo, etcétera, de conseguir otro vehículo. Y entonces para ese momento había estado sirviendo en un centro comunitario allá en la ciudad de Rogers, en el noroeste de Arkansas, y Dios me bendijo, me permitió desarrollar grandes amistades, y ellos sabían, de hecho me estaban ayudando a orar para que Dios me permitiera juntar un dinerito. Me acuerdo que mi meta en ese momento era juntar $1,000 para conseguir un carro. Esa era mi meta. Y recuerdo que un día vengo con Gary, que era el director de ese centro, y estábamos hablando y le compartí nuevamente acerca de la necesidad o de lo que estaba pensando, porque él me preguntó. Y en ese momento me dice, ¿sabes qué, Oliver? Espérame aquí, ahorita vengo. Se tardó un rato. Vi que fue a hablar con algunas personas y luego ya finalmente llega y me dice, Oliver, quiero que me acompañes. Entonces ya voy con él, me lleva al estacionamiento y me lleva y nos paramos enfrente de este Malibu 1998. Feíto, un poquito maltratado. De hecho, si recuerdan lo de los tickets de la semana pasada, bueno, fueron en ese vehículo. Pero él me dijo, Oliver, aquí están las llaves, sabemos que tienes una necesidad y queremos bendecirte con este carro. Hermanos, a ese carro lo manejé cientos de miles de millas. ¿Y por qué? ¿Saben cuál era el sobrenombre de ese carro? Le llamábamos Goody, como el Toy Story, porque era mi amigo fiel. Hermanos, se nos podría descomponer cualquier otro vehículo, pero Woody nunca se me descompuso. Íbamos por todos lados, hasta incluso de vacaciones en ese carrito. A veces se le apagaba el aire acondicionado, a veces no funcionaba. Pero hermanos, ese fue un recordatorio de la fidelidad de nuestro Dios. Y hasta el día de hoy me acuerdo de ese momento. ¿Cuáles son para ti esas piedras que tú puedas amontonar y decir, yo me acuerdo que eso es lo que Dios hizo en mi vida? Es la forma en la que Dios ha provisto para mis necesidades. Entonces, cada vez que atravieses por algo inesperado o algo que no puedes controlar, yo quiero invitarte el día de hoy a que recuerdes lo que Dios ha hecho por ti en el pasado. Recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado. Ahora, en segundo lugar, también sabemos que Dios es digno de confianza porque Él es fiel en el presente. Nuestro Dios es fiel en el presente y vemos que Dios dirigió al pueblo israelita hasta el borde o hasta la frontera de la tierra prometida, al lugar que Dios les había prometido. Y vemos que Josué, uno de los líderes, se pone de pie delante del pueblo y les dirige esas palabras en Números 14:9. Y dice, así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Escucha esta frase, ya son pan comido. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte, así que no les tengan miedo. Hermano, quiero que me voltees a ver. No sé lo que estés atravesando el día de hoy, pero por la palabra del Señor quiero invitarte. Cualquier cosa que estés enfrentando, no le tengas miedo. No le tengas miedo. Y quiero que tú mires en este pasaje aquí. Josué entendió algo. Lo que entendió fue esto, que nuestro éxito como parte del pueblo de Dios, nuestro éxito no depende de lo que tú y yo podemos ver. Nuestro éxito no depende del tamaño de la oposición. ¿Sabes hacia dónde voy con esto, verdad? Nuestro éxito depende de la presencia de Dios en tu vida.
Nuestro éxito depende de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y hermano, estas son las buenas noticias que encontramos en el Nuevo Testamento, cuando dice la palabra de Dios en Mateo 1:23 lo siguiente, y esto va directamente al grano, y dice: la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán ¿cómo? Y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hermanos, las buenas noticias del Evangelio son que Dios está con nosotros. De hecho, Mateo 28:20, que fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice lo siguiente. Jesús dice: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Tienes que recordar esto. Cristo prometió, si eres un seguidor de Él, que Él siempre estará con nosotros. ¿Cuáles son las buenas nuevas de Jesucristo? Son que Él está con nosotros. Eso significa que cada vez que estamos enfrentando una situación difícil, muchas veces Dios decide no sacarnos de esa situación. Y a veces oramos que Dios nos saque de ese problema, pero Dios, aun cuando no lo hace, lo que sí promete es estar con nosotros. Estar con nosotros. ¿Cómo sabemos que nuestro Dios ha sido fiel o Él es digno de confianza? Porque Él ha sido fiel en el pasado y Él sigue siendo fiel en el presente, y la manera de que Él lo hace es que Él está con nosotros. Piensa por un momento, quizá a algunos de ustedes les sucedió cuando eran niños, que cuando se levantaban a lo mejor en la noche iban con sus papás o su mamá y decían: mamá, no puedo dormir. Y le decían: vete para dormir, no es que no tengo sueño. Ok, ¿qué necesitas? Tengo sed. Ok, le dan agua y lo acuestan, y a los 38 segundos después nuevamente se levanta, ¿verdad? Papá, no puedo dormir. Y eso continúa varias veces hasta que finalmente el papá le dice: ¿sabes qué? Me voy a acostar contigo. Y en ese momento, en el momento que el papá se acuesta con este niño, el niño queda plácidamente dormido. ¿Qué cambió? No fue la sed, no fue si tenía miedo o no. Lo que hizo la diferencia fue la presencia de su papá con él en ese momento. Y hermano, mi punto con esto es: Dios así trabaja contigo y conmigo. Quizá en ese momento no te va a sacar de la situación, pero lo que debe ser suficiente para ti y para mí debe ser el hecho de que Dios está con nosotros. Y ahora, en último lugar, y estoy a punto de terminar, en último lugar, también sabemos que Dios es digno de confianza, porque Él será fiel en el futuro. Nuestro Dios será fiel en el futuro. Y vemos que Dios dirigió a los israelitas hasta el borde o a la frontera de la tierra prometida, y Él había sido fiel en el pasado. Él estaba con ellos en ese momento. Y yo creo que la pregunta es: ¿confiaron ellos en Él? ¿Entraron a la tierra prometida? No entraron. ¿Por qué? Porque ellos no confiaron en Él. Ahora, ¿cómo sabemos que no confiaron en Él? Porque confiar no es algo, hermanos, que tenemos, sino que confiar es un verbo. Es decir, es lo que hacemos. Y ellos no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque decidieron no creer en Dios. A pesar de todo lo que ya habías hecho en el pasado, a pesar de la provisión en el presente. Y a mí lo que me sorprende, hermanos, es que el final de la historia ya estaba escrito, ya había sido escrito. De hecho, en Génesis capítulo 12 vemos que Dios llamó a Abraham y le dijo: quiero bendecirte para que seas una bendición para el mundo, y te voy a dar esta tierra donde serás mi pueblo. Pero justo antes
de que los espías fueran enviados a explorar la tierra prometida. Esto es lo que Dios les dice en Números capítulo 13. Y dice, el Señor le dijo a Moisés, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra. Está hablando de la tierra de Canaán, que estoy por entregar a los israelitas, y de cada tribu enviarás a un líder que la represente. Y el final de la historia ya estaba escrito. Esta es la tierra prometida, mi pueblo va a vivir en ella. Todo lo que tienen que hacer, piensa en esto, todo lo que tienen que hacer es entrar en ella. Pero sin embargo, no lo hicieron. Quizá dirás, no, bueno, yo me siento mucho mejor que ellos. ¿Qué tan tonto debería ser uno de ver lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo el día de hoy? Solamente tienes que entrar y tienes que apropiarte de las promesas, ¿verdad? Pero si soy bien honesto contigo, muchas veces yo hago lo mismo. Muchas veces tú y yo hacemos lo mismo. Podemos ver la fidelidad de Dios en el pasado, sabemos que Él es fiel en el presente, y sin embargo todavía, hermanos, todavía no confiamos en Él. Y sabemos que por la palabra de Dios la historia ya ha sido escrita. De hecho, en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, vemos que Juan escribe a la iglesia y dice las siguientes palabras: oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago todas las cosas nuevas. Y añadió, escribe, porque estas palabras, quiero que lo leas conmigo, son verdaderas y dignas de confianza. Son verdaderas y dignas de confianza. Hermano, si tú eres un seguidor de Cristo, el final de tu historia ya está escrito. Quizá dirás, ¿sabes qué? Eso es increíble, yo creo eso. ¿Es Dios digno de confianza? Claro que lo sé. ¿Por qué? Porque Él ha sido fiel en el pasado. Él es Dios digno de confianza, claro, yo sé. ¿Por qué? Porque Él es fiel en el presente y Él está conmigo el día de hoy. ¿Es Dios digno de confianza? Claro. ¿Por qué? Porque yo sé que Él será fiel en el futuro. Lo sé, pastor, lo sé, lo entiendo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si lo que tanto me preocupa, lo que tanto me he temido, eso es lo que me pasa? Y ¿saben algo? Yo creo que esos últimos 2 años de pandemia nos han mostrado algo, que no podemos controlar nada. Probablemente estabas tú rogando al Padre que alguien fuera sanado y delante de ti experimentaste la pérdida o el dolor de gente cercana a ti, y tú sigues preguntando, Dios, qué difícil es para mí el poder creer y entender que eres un Dios digno de confianza cuando yo te pedía esto, cuando yo estaba clamando por lo otro. Esos últimos 2 años, las estadísticas dicen que las iglesias han perdido entre el 30 y el 40% de las membresías. Es decir, ese es el número de gente que no regresó a la iglesia por todas partes. Y ahora estamos constantemente escuchando de guerras entre naciones poderosas. Escuchamos de amenazas de recesión económica, de escasez de alimentos básicos. Y aquí la pregunta es, ¿en quién vamos a confiar? Entonces, ¿cómo puedes confiar? ¿Cómo puedes confiar en Dios cuando suceden cosas malas en tu vida?
Qué difícil es a veces, ¿verdad? Tienes que aferrarte a las verdades que nunca cambian. Tienes que quizás enseñado acerca de estas verdades, pero en tiempos de crisis verdaderamente tienes que regresar a los fundamentos básicos de tu fe. Y esto es lo que Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 1. Y Él dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Jesús está diciendo: yo soy digno de confianza, he sido fiel en el pasado, yo soy fiel en el presente y prometo estar contigo en todo momento y también seré fiel en el futuro. Yo quiero terminar preguntándote: ¿a qué verdades te estás aferrando el día de hoy? Quizás hasta el día de hoy has estado solamente enfocado en tus problemas o en tus necesidades, pero Cristo te está haciendo la invitación, te está tocando la puerta de tu corazón y está diciendo: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta y entra, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por eso, hermano, es tan importante el que podamos estudiar y aprender acerca de la naturaleza de nuestro Dios, porque eso es lo único, hermano, que nos va a permitir poder seguir adelante, poder perseverar en medio de las dificultades de la vida. Y tienes que recordar algo: tú no sabes que Dios es todo lo que tienes hasta que descubres que Él es todo lo que está disponible para ti. Tú no sabes que Él es todo lo que necesitas hasta que entiendes que Él es todo lo que tienes. Tal vez has estado tratando de controlar tu vida y podrías decir: pastor, es que estoy cansado, no puedo, es demasiado, no puedo dormir, estoy todo el tiempo preocupado. ¿Sabes? Quizá lo que necesitas hacer el día de hoy es correr a los brazos de tu Padre y recordar esta verdad: que nuestro Dios es digno de confianza, que Él está ahí esperándote, que quizás es un buen tiempo para caer de rodillas y decir: Señor, hasta el día de hoy no he entendido que todo el dolor, todo el sufrimiento, todo lo que he atravesado me ha preparado para entender esta verdad, que tú eres digno de confianza, que tú sabes lo que es mejor para mí, que tú sabes siempre el final de la historia. Y ahora, Dios, quiero correr a tus brazos. Y el poder experimentar esta verdadera transformación. Padre, quiero darte las gracias porque sabemos que tú eres un Dios digno de confianza. Gracias, Dios, porque tú has mostrado tu fidelidad en el pasado. Y tantas veces, Dios, hemos buscado a lo mejor ver milagros a nuestro alrededor, cuando se nos ha olvidado que el hecho de estar vivos el día de hoy es una muestra, es uno de los más grandes milagros que podamos experimentar. Pero, Padre, por eso queremos venir a ti en adoración, con la confianza, con la seguridad de que tú también serás fiel en el futuro, que tú conoces el final de la historia, que un día tú harás todas las cosas nuevas, Padre. Y quizá todos sigamos en la actitud de oración. Tú estás aquí el día de hoy y has estado tratando de jugar a la religión, has estado en la iglesia, has seguido los movimientos de lo que se espera, pero quizás hasta el día de hoy no has entendido verdaderamente lo que significa creer en un Dios que es digno de confianza.
el poder saber que tenemos un Dios que en su gracia y en su misericordia envió a Jesucristo a morir en una cruz por tus pecados, el sacrificio perfecto por el perdón de tus pecados. Y dice la palabra que la invitación está abierta para todo aquel. Lo único que tienes que hacer es correr al Padre, es depositar tu fe en Jesucristo y reconocer que Él murió en una cruz por tus pecados. Y Él simplemente está esperando que tú corras a Él. Ahora, si Dios te está hablando en esta tarde ya para tomar alguna decisión, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Y que digas: Padre Celestial, en esta tarde estoy listo para confiarte mi vida, porque sé que he pecado, pero creo que Jesús murió en la cruz y resucitó de la tumba para que yo pueda ser salvo. Así que gracias, Señor, por esta nueva vida. Y gracias porque eres digno de confianza. Y porque esta verdad transformará para siempre mi vida. Nuevamente, Padre, quiero rogarte que tú te muevas en los corazones de cada una de las personas que están en este lugar, y que al salir de este lugar podamos salir fortalecidos con la confianza de que hemos tenido un encuentro personal con nuestro Dios. Yo quiero pedirte un favor antes de que salgas. Si alguien ha tomado alguna decisión el día de hoy, yo quiero invitarte a que no te vayas sin haciéndolo saber. Queremos ayudarte a poder dar ese siguiente paso en tu vida espiritual. Puedes llenar una tarjeta de las azules para que nos digas: pastor, hoy he entendido que necesito esa salvación. Y si ese eres tú, queremos orar por ti, queremos ayudarte a dar ese siguiente paso. Así es que hola a todos, nos da mucha alegría que nos ha invitado a estar en su hogar hoy y los esperemos verlos en persona la próxima semana. Y para que ustedes estén al tanto por todo lo que sucede en nuestra iglesia, por favor visite akitsumi.org y los veremos a la próxima.